Pues bueno, yo les voy a hablar un poco de las perspectivas que tenemos hacia el año entrante. No puedo evitar no hablar de las perspectivas de cierre que tendríamos para el 2021, pero pues yo creo que cobra relevancia el poder ver qué estamos viendo hacia adelante y qué estamos viendo en el 2022. Y siempre suelo hablar un poco de Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, es hoy sin duda y ha sido en los últimos años el motor más importante para el crecimiento nacional. Por otro lado, hablar de asuntos que pues, son importantes en el mundo y que, pues, por supuesto, que permean y nos atañen a todos, y luego aterrizarlo ya en México y finalmente con las perspectivas, ¿no? Quisiera empezar hablando sobre todo de Estados Unidos por orden de importancia con los temas que hoy están haciendo mucho eco. Y hoy es un buen ejemplo, hoy es un buen día para dimensionar la importancia que tiene la Fed y lo que pronto puede empezar a hacer la Reserva Federal con respecto a la política monetaria. Y como muchos sabemos, la Fed no está pensando en subir las tasas pronto, no está pensando en hacer un aumento de tasa de esa tasa que hoy está entre 0 y 0,25, pero sí está pensando en empezar a reducir los estímulos que prácticamente empezaron después de la crisis hipotecaria y que a la fecha se mantienen. Estamos hablando pues de un monto de recompra de 120 mil millones de dólares mensuales, una liquidez extraordinaria que hay en el mundo, en el mercado, sobre todo en Estados Unidos. Es más grande todavía la hoja de balance del Banco de Europa, la liquidez también allá es impresionante. Y si da tiempo, pues luego hablamos de cómo toda esta liquidez ha hecho que muchas cosas suban y que muchas de ellas con sustento, algunas otras desde mi punto de vista no con tanto sustento. Pero bueno, la reducción de estímulos que se conoce como el famoso tapering, tapering quiere decir ir disminuyendo gradualmente el monto de recompras, pues podría ser en principio bajar de 120 mil a 110 mil, a 100 mil, a 90 mil o de 20 mil en 20 mil. Eso todavía no se conoce, eso todavía no lo precisa Jerome Powell y la Fed. Pero lo que sí es un hecho es que los estímulos se van a disminuir pronto y que sin duda van a tener efectos colaterales en el mercado que más adelante voy a comentar. Sin duda también es visible el lenguaje de la Fed y del señor Powell, más negativo, más ya no tan conciliador, ya no tan tranquilizador, más negativo en el sentido de que pues la inflación desde luego que les está preocupando y pues que algo se tiene que hacer. Hay que recordar algo bien importante, la Fed tiene un doble mandato. La Fed tiene el mandato de inflación, así como lo tiene el Banco Central Mexicano, pero Banco de México es su único mandato, el combate a los precios, por ende el control de la inflación. Y en el caso de la Fed el mandato es doble, control de la inflación y crecimiento económico. Entonces, cuando tienes bancos centrales que tienen este doble mandato, pues no actúas ni ejerces la política monetaria, como es en el caso de Banco de México, enérgicamente respondiendo simplemente a los aumentos en los precios, sino que también ponderas la parte de crecimiento económico, ¿no? Entonces, sí claramente veo un lenguaje más negativo, menos el término que usamos en finanzas, que para muchos de ustedes será familiar, para otros cuantos no, es un lenguaje más hawkish, haciendo referencia a los halcones, y cuando es el tono más suave o más optimista o más conciliador, decimos es más dovish, haciendo referencia a las palomas. Bueno, pues después de mucho tiempo usar una Fed dovish, haciendo alusión a las palomas. Hoy por primera vez se escucha una Fed después de mucho tiempo más hawkish, ¿no? Creo que la inflación no es solamente el enemigo a vencer en Estados Unidos, es el enemigo a vencer, de hecho, también en México, en Europa, en gran parte de Asia y en el mundo. Un poco la explicación de por qué la inflación está siendo el enemigo a vencer, pues es porque después de haber estado confinados, encerrados, etcétera, pues la pandemia con este despertar económico pues propició una demanda extraordinaria después de haber estado encerrados, confinados, sin actividad económica, y por otro lado, pues también una complicación de logística muy importante, en donde, por ejemplo, también las importaciones, sobre todo de Asia, el costo de los fletes, el aumento en el precio del gas, la gasolina, el diésel, todo esto, aunado al aumento en las materias primas, pues ha traído graves problemas inflacionarios. Esto, por explicar de alguna forma simple por qué estamos teniendo todo el mundo problemas de inflación. Un ejemplo muy gráfico, muy bueno que encuentro para
explicarles todo este desabasto de partes, toda esta subida exagerada de precios en muchas de las materias primas y sobre todo, como les decía, también en el petróleo, es este desabasto que hay en la industria de automotriz por falta de chips y pues literalmente en muchas partes del mundo, México de nuevo es un buen ejemplo, no hay autos nuevos, o sea, hoy la demanda excede la oferta y evidentemente es un problema que está lejos de resolverse en el corto plazo. Entonces, lo poco que hay se vende caro, la logística para transportar lo poco que hay también se vende y se vende cara, y evidentemente, pues todo esto está presionando de manera muy importante a los precios, ¿no? Entonces, el problema de la inflación creo que llegó para quedarse un rato, no es un tema que se va a solucionar en el corto plazo, ya lo veremos ahorita también con más adelante con las proyecciones que les tengo para el año entrante, pero sin duda, la inflación creo que va a ser el tema que más lata va a dar. Ahorita voy a hablar de China, de Evergrande y de todas estas cosas que también traemos en el radar que nos preocupan, pero creo que el de la inflación sin duda va a ser el de más duración, el que más tiempo nos va a estar ahí dando lata, ¿no? ¿Cuándo va a subir la tasa la Reserva Federal? Vemos que ya muchos bancos centrales están actuando y respondiendo a esta variable, a este fenómeno inflacionario. Vemos un banco central brasileño que ha estado subiendo la tasa de referencia, que ellos le llaman la tasa Selic, pues en las últimas reuniones prácticamente de a 100 puntos base cada aumento, es decir, le suben un punto porcentual entero. En el caso de México, estos aumentos han sido mucho más graduales, mucho más pausados. Estamos hablando de aumentos de 0.25, o sea, un cuarto de punto. La Fed pues habla de que no va a subir tasas todo el año 2022 y yo creo que ahí está el primer reto que enfrentará el señor Powell independientemente de la reducción de estímulos monetarios, porque yo creo que la Fed quizás rumbo a finales del 2022, quizás un poquito antes, digamos por ahí de julio, agosto del año entrante, podría empezar a hablar de subir las tasas de interés, un fenómeno que seguramente le va a impactar a todo el mundo, a los mercados financieros, a las monedas, por supuesto, a las tasas de interés, y que evidentemente todos estamos pendientes, pero el discurso hoy de la Fed sigue siendo que los aumentos vendrían hasta el 2023. Lo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista creo que los aumentos pueden llegar un poquito antes, ¿no? Entonces, esto nada más para poner un poquito de contexto y bueno, insisto, hablo de Estados Unidos porque al final la política monetaria de Estados Unidos se convierte en política monetaria global, en política monetaria que afecta literalmente a todo el mundo. Como ustedes saben, cuando ellos suben tasas, pues el regreso de capitales a Estados Unidos es importante, le impacta a los tipos de cambio, los mercados bursátiles empiezan a caer, de alguna forma marca el final de épocas de rally, de movimientos alcistas, y pues evidentemente cuando esto ocurra, pues nos va a pegar, por supuesto, que a todos las monedas, los mercados bursátiles, y por supuesto a todos los bancos centrales. Algo bien importante y que también es tema de Estados Unidos es, para mi gusto, un tema que es más político que económico. ¿Y a qué me refiero? Al famoso techo de la deuda, que también está haciendo ruido ahorita y que, como podríamos recordar, pues sabemos que esto ya le ocurrió a la administración del presidente Obama, a la administración del presidente Trump y ahora seguramente o probablemente le ocurriría al presidente Joe Biden. ¿Qué es este techo de la deuda? Pues no es más que, en pocas palabras, autorizar este gran déficit que tiene Estados Unidos, pues de alguna forma que siga siendo de esa magnitud, de ese tamaño, autorizar que se siga trabajando con ese déficit y que se pueda cumplir con los compromisos de pago de la deuda, concretamente a los tenedores de bonos del Tesoro, a los tenedores de deuda norteamericana, y por otro lado que se pueda seguir pagando a los servidores públicos, y no es más que otra cosa que seguir pagando la nómina de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué digo que es un evento más político que económico? Pues porque al final de cuentas esto se ha usado últimamente pues para desprestigiar al gobierno y al presidente en turno. En su momento se utilizó y no se autorizó el techo de la deuda con Obama y hubo un shutdown. El shutdown es un cierre parcial de oficinas de gobierno en el que simple y sencillamente el gobierno norteamericano dice, pues como no me ampliaron el techo de la deuda, como no me dieron chance de seguir manejando este déficit, no tengo para pagar a ciertos trabajadores de las nóminas. Entonces, algo, por ejemplo, muy común es que cierran los museos, cierran algunas dependencias de gobierno que no son consideradas esenciales, digamos. Evidentemente, por ejemplo, el cuerpo médico, el cuerpo de seguridad, la policía, los bomberos, actividades mucho más esenciales no paran
pero sí actividades que son consideradas no tan esenciales, les dejan de pagar. Es decir, concretamente no hay para la nómina. Este show, si mal no recuerdo, en los tiempos de Obama, pues duró algunos días. Y luego en el tiempo de Trump se volvió a repetir en el que cuando era Obama, pues eran los republicanos boicoteando el gobierno en turno y Obama. Cuando era Trump, eran los demócratas boicoteando a Trump y a su gobierno. Y también tuvo un paro algunos días en los que se dejaron de pagar la nómina. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué me parece un evento más político que económico? Pues porque no veo a Estados Unidos diciendo no tengo para pagar la deuda norteamericana. El mundo entero se sigue refugiando en bonos del Tesoro. Las reservas de prácticamente todos los bancos centrales mayoritariamente están invertidas en bonos del Tesoro, es decir, el mundo entero estamos financiando a Estados Unidos y los que hemos crecido en este mundo de los dineros, de las finanzas, si podríamos hacer referencia al instrumento más seguro, que todo tiene riesgo, pero el más seguro, haríamos referencia seguramente a los bonos del Tesoro en primer lugar. Entonces, no veo a los Estados Unidos llegando a ese extremo, pero siempre este show del techo de deuda, del techo de la deuda, que en este caso termina el 30 de septiembre, aporta volatilidad, aporta ruido a los mercados y, como digo, pues en su momento desprestigio al presidente en turno. En tercer lugar, en Estados Unidos, y creo que también incide francamente de manera directa en mercados financieros, y a estos que nos preguntamos, o los muchos que nos preguntamos cuánto más pueden dar las acciones, porque han sido años muy, muy buenos los que han tenido los mercados accionarios en Estados Unidos, es el plan de infraestructura del presidente Biden, ¿no? Un plan muy ambicioso de 3.5 trillones de dólares, que evidentemente pues no puede llegar así de la nada. Es un plan que tiene que llegar con, como yo le llamo, una reforma fiscal. Una reforma fiscal en la que están buscando sobre todo gravar a los ricos, gravar y ponerles impuestos y ganancias de capital a los más privilegiados. Y cuando digo ricos de a de veras, pues gente que tiene percepciones más allá de los $500,000 al año. Por supuesto, me refiero también a los billonarios, a las empresas y a los dueños de esas millonarias, que todos ustedes seguramente conocen. Hablo de los Jeff Bezos, de los Elon Musks, de los Tim Cooks, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, que pues al parecer pagan impuestos muy pequeños considerando el tamaño de su patrimonio y el tamaño de sus fortunas. Entonces, una verdadera reforma fiscal que pueda impactarles más, no solo a las empresas, pero también a los empresarios. Acuérdense que cuando Trump llega al poder, yo me acuerdo muy bien y para mí fueron medidas populistas que además le dieron mucha popularidad y mucho oxígeno a los mercados accionarios. Trump llega y lo primero que hace es baja impuestos, ¿no? El tabulador de impuestos como lo conocía se baja, no solo para personas físicas, pero también para las empresas, como decían ellos, para las corporaciones, para las personas morales. Y eso también se quiere modificar. Evidentemente se quiere regresar, si no al 30%, que es donde estaban los impuestos de las corporaciones o de las empresas, regresar al 26%, porque Trump las bajó al 21%. Y en todos los niveles de ingreso que hubo bajas en los impuestos, Biden no quiere tocar a los niveles, digamos, de clase baja, media, media baja, media, media, y a partir de media alta y alta sí habría evidentemente afectaciones. Y también, y muy importante, estas empresotas a las que hacía mención hace un momento, la más importante es, por ejemplo, Apple, que tiene un domicilio fiscal en Irlanda, que hoy no paga impuestos por eso, porque está en una especie de paraíso fiscal, pues que también Apple tuviera un costo por tener un domicilio en el extranjero, es decir, una especie de global tax o impuesto global. Entonces, si todas estas medidas impositivas, que generalmente las medidas impositivas son impopulares para los mercados accionarios, pero que son necesarias para implementarlas y tener recursos, sobre todo, como digo, para poder llevar a cabo un plan de infraestructura que es sumamente ambicioso, que cuando en su momento se dio a conocer me parecía maravilloso, ojalá lo puedan llevar a cabo, pero es un poco paradójico que apenas estén en discusiones de ampliación del techo de la deuda, que apenas tengan para pagar la nómina y que por otro lado se esté pensando en echar a andar un plan de infraestructura de 3.5 trillones. Mientras el mundo siga financiando a Estados Unidos y mientras todos tengamos esta idea y concepción de los Estados Unidos como el destino más seguro de la inversión, pues esta calidad crediticia que tiene Estados Unidos y esta calidad que tienen los bonos del Tesoro en este sentido para seguir siendo el instrumento por excelencia de refugio, incluso en momentos de volatilidad, en momentos de crisis,
pues puede seguir creciendo este déficit hasta que el mundo deje de creer en los Estados Unidos, cosa que no la veo en el corto plazo, pero que sí, en algún momento dado de la vida podría ocurrir, pero de momento veo que todos tenemos un gran apetito por bonos del tesoro y lo seguimos viendo por excelencia como el refugio más seguro, ¿no? Y en cuarto y último lugar, esto no es un tema de Estados Unidos, es un tema de todo el mundo, es que si hubiera una nueva ola, ¿no? Hemos visto que esta última ola de COVID, no sé si vamos ya en la tercera o cuarta ola, me parece que oficialmente estamos hablando de la tercera ola, ha venido en descenso, que estamos viendo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, que efectivamente la campaña de vacunación ha logrado contener, ha logrado por lo menos disminuir los contagios diarios y también ha logrado en cierta medida bajar la tasa de mortandad. Pero pues no podemos descartar que pudiera por ahí surgir una nueva cepa, que podría por ahí venir una nueva ola, también agresiva, tan agresiva como lo fue en su momento la variante Delta, y que evidentemente pues es algo que simplemente señalo y que se tiene que tener ahí en el horizonte, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estos 4 temas de Estados Unidos y resumiendo qué es lo más importante allá, qué hará la Fed y cuándo empieza con las disminuciones de los estímulos monetarios, las negociaciones del techo de la deuda, el plan de infraestructura de Biden, que viene junto con pegado con una reforma fiscal, y el tema del COVID, ¿no? Si viene o no una nueva cepa, si viene una nueva ola, no con esto también siga caminando la campaña de vacunación. Y aquí hago una pausa para hablar un poco del mundo, cómo estamos viendo el crecimiento global, y empiezo aquí desde la perspectiva del Fondo Monetario Internacional. Pues el Fondo Monetario Internacional cree que este año, que ha sido también complicado, también difícil, quizás menos difícil que el 20, pero también muy difícil, como consecuencia del rebote del encierro y del confinamiento, un crecimiento global del 6%. Están vaticinando que para el año entrante el crecimiento global podría ser de 4.9%. Estados Unidos, dentro de este 6% global, pesa mucho, pesa muchísimo. Acuérdense que prácticamente China y Estados Unidos pesan casi al 60% sobre el crecimiento global, 7% de crecimiento de Estados Unidos, 8.1% de crecimiento de China. ¿Cuánto se va? China podría crecer el año entrante 5.7%. Europa, 4.6, y Europa, fíjense que la buena noticia de Europa, y por lo cual también sigue siendo un buen destino para las inversiones, es quien más parejo se mantiene con su perspectiva del año entrante, porque si se fijan, casi todos rebotamos muy agresivamente para este 2021, después de crecimientos negativos en el 20, y Europa rebota fuerte, tiene un crecimiento de 4.6, y para el 2022 4.3, es decir, es más parejo. En mercados emergentes 6.3 para este año, 5.2 para el año entrante. Brasil 5.3 para este año. Y fíjense aquí lo que les decía, a diferencia de Europa, que se mantiene una caída muy fuerte para el 2022, están viendo un 1.9%. La situación en Brasil es francamente complicada, es una situación, es una crisis muy, muy fuerte, a pesar de la recuperación y de tener este año un crecimiento de 5.3 y además una crisis política también tremenda. Y en el caso de México, el Fondo Monetario Internacional prevé un 6.3 para este año, ahorita les hablo de nuestras perspectivas, y para el año entrante un nada despreciable crecimiento de 4.2%. Algo aquí bien importante es que no nos podemos jactar o pensar que estamos teniendo crecimientos muy altos por el hecho de hablar de crecimientos del 6.3 y del 4.2 o del 5.8, etcétera. Hay que recordar que el año 2019 para México fue negativo. México se contrajo, muy poquito, pero se contrajo, si mal no recuerdo, el menos 0.9. El año siguiente la contracción fue prácticamente de 9%, menos 9%. Entonces, si nosotros teníamos un PIB en el 2018 que vale 100, al siguiente año ese PIB valía 99 porque hubo una contracción de casi 1%. Al siguiente año, sobre esos 99, nuestro PIB se contrajo 9%, nuestro PIB se bajó a 90. Entonces, fíjense cómo de venir de un PIB, de un Producto Interno Bruto que valía 100 en el 2018, para efectos de mi ejemplo, 2 años después valía 90. Aquí el gran tema es si el año entrante vamos a crecer, o este año, perdón, vamos a crecer el 6, pues vamos a regresar a niveles de un PIB de 95, más o menos. Y si el año entrante crecemos al 4%, pues vamos a estar acercándonos al 99. ¿Esto qué quiere decir? Que para regresar más o menos al Producto Interno Bruto que teníamos en el 2018, nos habría tomado otros 3 años, ¿no?
Evidentemente, y aquí no voy a hablar de qué tanta culpa tiene la administración local y el gobierno federal, etcétera, se atravesó la pandemia, ¿no? Independientemente de que puede para muchos haber buenos o malos manejos de la pandemia, pero al final de cuentas este fenómeno de contracción tan fuerte en el 2020, pues está impactando de tal manera que el PIB de México, insisto, para recuperarse a niveles del 2018 se tardaría 3 años más o menos. Me voy a hablar un poquito ahora de indicadores también en Estados Unidos, en donde veo que la recuperación sí es sostenible y esta es una buena noticia para México. Y aquí sin querer polemizar o meterme en asuntos de política, pero ante la ausencia de catalizadores y de razones buenas que estamos viendo por las que México está creciendo, pues simplemente estamos juntos con pegado a Estados Unidos y para bien o para mal nos estamos beneficiando a Estados Unidos. ¿Por qué creo que es importante hacerles ver estos indicadores? Porque si Estados Unidos continúa este buen ritmo y si efectivamente puede crecer este año al 7% y 5%, pues ya nada más esos datos solitos son una excelente noticia para México. No hemos sabido, no hemos logrado, y no es un asunto de esta administración, es un asunto ya de muchos años, deslindarnos de ya nada más a 1.5, 1.4 millones de empleos para estar a niveles de empleo prepandemia. Quiere decir que prácticamente se han recuperado 18,5 millones de empleos de aquellos 20 que se perdieron y seguimos viendo una generación de empleo, meses más, meses menos, pero que sin duda podríamos en unos 4 o 5 meses tener niveles de empleo prepandemia, ¿no? Que también una noticia sumamente positiva. La tasa de desempleo prácticamente está en niveles de prepandemia, que está en el 4.5%. Para darles una idea, en el peor momento de la pandemia llegó a estar en 14.8%, casi 15% la tasa de desempleo. Hoy está, insisto, en un promedio histórico de 4.5, que es un promedio razonable. La inflación, ya hacía alusión a la inflación, terrible, la inflación está mal en todo el mundo, no es de excepción en Estados Unidos. Imagínense de qué tamaño es negativa la tasa en Estados Unidos, que si la tasa de referencia está en 0.25, pues la inflación hoy está en 5.39%. O sea, es una tasa negativa enorme, una tasa real negativa. La inflación proyectada para este año, pues es que baje un poquito de aquí al cierre de año y que de ese 5.39 que se ubica hoy terminara en el 5% y se pronostica 2.8 para el 2022. Acuérdense que Estados Unidos entre el 2 y el 3% es una zona razonable y de confort en materia de inflación. Entonces se podría regresar ese rango de 2 más menos 1, concretamente al 2.8 para el 2022. Un asunto importante es cómo anda la aprobación del presidente Biden. Y bueno, pues ha bajado, es increíble, por un evento yo considero no económico. Yo creo que lo que más le ha costado a Biden desde que entró al poder es esta decisión y este retiro de tropas de Afganistán, que en su momento pues el electorado, los norteamericanos le han penalizado y pues como digo yo, también un poco en defensa del presidente Biden, pues el fracaso en Afganistán no es producto de esta administración, es producto de que después del 2001, con lo ocurrido en el World Trade Center en Nueva York, toman Afganistán, buscan quitar al régimen talibán y lejos de lograr esto en 20 años, pues lo que hicieron es prácticamente capacitarlos, entrenarlos, dotarlos de armamento y de alguno que otro equipo militar que valen muchos billones, incluso trillones de dólares, y emprender una retirada después de ver que no solo no hay avances, no hay resultados, pero que esta operación fracasa. Creo que le toca al presidente Biden tomar esta dura decisión de dejar de gastar billones de dólares en una operación fallida en Afganistán, pero pues lo que se dice mucho es que la forma en la que decidió retirarla, las tropas y el momento en el que lo decidió hacer, pues fue un mal momento y eso le está costando en materia electoral. ¿Por qué es importante esto? Yo no soy politólogo ni me gusta hablar de política, pero porque al final la política también está ligada a mercados y a finanzas, pero el gran tema aquí es que pues hay elecciones intermedias el año entrante, ¿no? Y si el presidente Biden, que venía tan bien y venía teniendo una popularidad muy por arriba de su antecesor, incluso muy por arriba de la de Trump en su mejor momento, con una campaña de vacunación muy exitosa, pues con directrices y decisiones muy, muy puntuales que hicieron que se colocara con una popularidad muy, muy alta, cercana al 58, 59%,
pues vemos una estrepitosa caída, y el año entrante pues tendría más complicado en un momento dado todo este tipo de negociaciones de techo de la deuda, plan de infraestructura y demás, si en las intermedias pierde la mayoría. Hay que recordar que hoy prácticamente estamos hablando de una ola azul, en Cámara Baja, Cámara Alta y presidente, todos demócratas. Bueno, hablo un poco de México y luego me iré a tocar algunos temas que creo que son del interés de todos, porque son temas que tienen mucha repercusión también en el ámbito global, pero empiezo hablando del paquete económico, ¿no? Que es lo más reciente que hemos visto en materia de economía, de negocios, de finanzas. Esto va de la mano con una transición en la Secretaría de Hacienda, la salida del anterior secretario para irse al Banco de México, a relevar a Alejandro Díaz de León cuando termine este periodo, y la llegada de Rogelio Ramírez de la O, un hombre que, pues, si no ha estado en la Secretaría y no tiene la experiencia de estar en el sector público, pero que sí tiene la formación y, desde mi punto de vista, la capacidad técnica para estar en el lugar en el que está. Y eso ha sido, hasta cierto punto, para muchos que criticamos muchas cosas de la 4T y de esta administración, un gran tema que creo que, por lo menos en materia de negocios, de mercados, de economía, de indicadores macroeconómicos, hasta ahorita no nos podemos quejar. Yo estoy seguro que muchos de los que me están oyendo y viendo simpatizan con esta idea de que si yo les hubiera dicho que a estas alturas del 2021 el tipo de cambio, hoy fue un día en el que se subió mucho, ¿no? Pero pues estamos hablando de que hemos promediado abajo de 20 pesos por dólar. No me lo hubieran creído. Me hubieran dicho, ¿en dónde firmo? El hecho de que en septiembre del 2021 sigamos viendo un tipo de cambio por debajo de 20 pesos. Insisto, van a decir, este está perdido, hoy no vi el mercado, ¿no? Sí lo vi, pero hoy creo que fue un día extraordinario y no me extrañaría volverlo a ver ahora que se apruebe el techo de la deuda y ahora que Banco de México el jueves suba las tasas de interés. No descarto volverlo a ver por debajo de 20 pesos por dólar, ¿no? Entonces, creo que hasta cierta medida el hecho de ver gente capaz al frente de la Secretaría de Hacienda, no obstante que en 3 años llevamos 3 secretarios, gente capaz y además de experiencia en el Banco Central. Sin duda viene un relevo, y un relevo que, pues, evidentemente, con la salida de Díaz de León y la llegada del secretario Herrera para ser el gerente general o banquero central, pues yo creo que también debería de responder a las expectativas. No es un hombre de carrera en el Banco Central. Generalmente los que han sido gerentes generales y ocupan esa silla en el Banco de México ha sido gente de carrera y de experiencia y de toda la vida. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo que dije de Rogelio Ramírez de la O, sin necesidad de haber estado ahí, tener un currículum muy amplio en las dependencias, uno en Hacienda y otro en el Banco Central. Creo que conocimientos y capacidad técnica también tiene. El gran reto es que se siga manteniendo la autonomía. El gran reto es que, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que cuando estaba la señora Yellen, llegó el presidente Trump y la odiaba? No le gustaba, no le caía bien, pensaba que era una aguafiestas de todas las implementaciones de políticas que tenía el presidente Trump, y la señora Yellen pues simplemente expresaba sus opiniones y hacía las acciones desde el Banco Central, desde la Fed, sin mirar ni importarle lo que opinara el presidente Trump. Bueno, el presidente Trump la quita y trae a su amigo Jerome Powell. Y luego Trump no bajaba, y lo dijo textual, no bajaba de estúpido a Jerome Powell, pero porque Jerome Powell llegó a esa silla y asumió con total independencia y con mucha seriedad la investidura, digamos, de banquero central, sin importarle las presiones que pudiera recibir el presidente Trump. Para mí, ese es el reto más grande que tiene hacia adelante el anterior secretario de Hacienda y próximamente banquero central, Herrera. Pues de cuando sea momento, no darle la razón al presidente, no a todo decirle que sí, y evidentemente desde la silla del Banco Central seguir manteniendo la autonomía. Y eso es lo que creo que ha mantenido hasta cierto punto, aunado a un paquete económico responsable del 2020, un paquete económico responsable del 2021 y también un paquete económico responsable del 2022. Y eso que hemos hecho acciones de sobra, que han ahuyentado, que han espantado, que han no propiciado el que se haga más inversión y negocios en México, y podría enumerarles varias, pero seguro la que todos mejor recordamos es la del Naim, la del aeropuerto nuevo, y todo lo que esa cancelación implicó, todo el efecto colateral, independientemente de los miles de millones de dólares que se tiraron a la basura, pero el mensaje de desconfianza, de incertidumbre, pues fue contundente y fue terrible, y creo que sin duda será el peor error, espero que no haya uno mayor,
de esta administración. Luego vino el tema de que con consultas a mano alzada, si se abrían o no fábricas. Recuerdo muy bien una en Baja California, que por algún tema de disputas con el agua y literalmente con una muy bajita participación o casi nula, a mano alzada se decidió cancelar también una inversión de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que México, al final de cuentas, hoy tenga variables macroeconómicas razonables y bastante mejores a las que tienen países similares a nosotros? Pues creo que, por un lado, esta responsabilidad fiscal, esta capacidad de la gente que ha estado al frente de los temas de Hacienda, los temas de Banco de México, y que a diferencia de otras dependencias, perdón, pero que yo no veo, ya quisiera hablar así de la dirección de Pemex, ya quisiera yo hablar así de la dirección de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que los que trabajamos en esto, por lo menos coincidiremos en que en esta parte esto se ha cuidado, esto se ha hecho relativamente bien. No obstante, lo que les he contado, ha salido en lo que va de este año más de 10 billones de dólares de inversión financiera. Esto es pues una suma nada despreciable tampoco, y se ha mantenido el equilibrio del tipo de cambio relativamente estable a pesar de que hemos perdido en el año 10 billones de dólares, una cantidad bastante, bastante importante. ¿Cómo veo las principales variables macroeconómicas hacia adelante para México? Bueno, pues simplemente el cierre del Producto Interno Bruto, ahí 6.3 para este año, 4.1 para el año entrante. Perdón, 4.1 es la proyección oficial, que generalmente cuando vemos paquetes económicos responsables, también vemos cifras hasta cierto punto optimistas. No es la excepción. Este año el paquete económico es responsable, pero las proyecciones de crecimiento me parecen un poco optimistas. Yo, a diferencia de un 4.1, estoy viendo para el año entrante un 3% de crecimiento económico. Es mucho, una diferencia de 1.1 puntos en la recaudación fiscal tendrían un impacto increíble. Pero bueno, pues ojalá y la estimación oficial esté bien y no yo, y que sea de 4.1. La inflación para este año cerrar en 5.7 es la estimación oficial, 3.4 para el año entrante. Mi estimación es que este año terminamos en 6% y que el año entrante, en lugar de 3.4, tenemos 3.78. Tipo de cambio, 20.2 para finales de este año, es la estimación oficial, 20.4 para el año entrante, pero si ven un posible fin del periodo cercano a 21, es decir, a 20.8. La estimación oficial es un promedio y el promedio lo ubican en 20.4. Yo sí creo que el tipo de cambio este año puede cerrar en 2015, 2020, más o menos, y que el año entrante, al igual que la estimación oficial, tengamos un promedio de 2040. Y pues si no hay mucho deterioro en esto que se ha venido relativamente manejando bien y como les decía, no hay más salida de capitales, que esto es un gran reto porque si la Fed empieza a subir tasas rumbo a finales del año entrante, nos puede mover el tapete mucho y el tipo de cambio fácilmente podría cerrar el año entrante en 21 o arriba de 21. Mi estimación de cierre para el año entrante es, insisto, promedio 2040, cierre 2080. Creo que es una estimación un poco optimista. La tasa de fondeo, esa tasa que es altamente dependiente y vinculada a la tasa de referencia, esa tasa de referencia que hoy está en 4.5 y que pasado mañana se puede ir a 4.75, la estimación oficial es que este año cierra en 4.8 y la estimación oficial para el año entrante es 5.3. Desde mi punto de vista, este año cerraría en 5.13, es decir, todavía hay espacio para dos aumentos, quizás dos aumentos y medio, es decir, 0.75, dependiendo mucho cómo se comporte la inflación de aquí a fin de año. Pero lo más probable es que solamente sean dos más, insisto, el del jueves y otro más, pero no descarto que pudiera haber tres aumentos y llevar la encuesta de Banco de México, de hecho, ubica tres aumentos más, 5.13, y para el año entrante quizás solamente un par de aumentos, 5.5. Insisto con el tema de la Fed, mucho dependerá de qué tan pronto empiece la Fed también su proceso de alza, ¿no? Entonces, recapitulando, Producto Interno Bruto para el año entrante 3%, inflación 3.78, tipo de cambio cierre cerca de 21 y la tasa de fondeo 5.5. ¿Qué riesgos tiene México para presentar un escenario adverso? Pues sin duda algo que ya les comentaba que es para México, para el mundo. Un resurgimiento de la pandemia, una nueva cepa y de nuevo una nueva ola. Pues que esta situación tan complicada que hay con los abastecimientos de materia prima, importaciones, precios de los commodities, etcétera, etcétera, se volviera a complicar y que
este ejemplo que les ponía yo con los que pudiera también tener impacto en muchos otros procesos productivos y en muchos otros sectores de la economía. Y pues también que el evento de Evergrande, esta empresa china, ahorita voy a hablar un poquito más de China y de Evergrande, pero que este evento Evergrande tuviera mayores complicaciones. Ahorita hasta aquí cierro mi comentario de Evergrande y ahorita lo amplío. Al alza, ¿cuáles son los escenarios positivos para México? Bueno, pues sin duda que tuviéramos una mejor campaña de vacunación a la que hemos tenido, un poco que vacunemos a más mexicanos y que dejemos de regalar las que no tenemos, ¿no? Hay países en donde entiendo las situaciones son aún peor, pero yo creo que en México no estamos para presumir y el manejo de la pandemia pues ha dejado mucho que desear. Yo creo que hay que reenfocar y canalizar sobre todo vacunación aquí en México. Un Estados Unidos creciendo más, un Estados Unidos creciendo mucho más fuerte. Les decía yo que pues evidentemente mientras sigamos así de vinculados a esa economía, pues el hecho de que ellos sigan creciendo es una extraordinaria noticia. Entonces un Estados Unidos creciendo más y que también tuviéramos una recuperación global, un crecimiento global mejor a la esperada, sería también un escenario favorable para México. En el caso de México, el mercado laboral no se ha recuperado tan fuerte como en Estados Unidos, a los niveles de prepandemia, y el mercado laboral en México es bien complicado medirlo y tener un indicador palpable, real, porque como ustedes saben, la mayoría o la mayor tajada de la economía en México es informal. Eh, Casi el 60% de la economía es informal, entonces mucho de las referencias que hacemos al empleo a niveles pandemia o prepandemia y ahora post-pandemia refieren solamente a altas en el IMSS. Y pues cuando nos vamos a eso, pues evidentemente estaríamos ya solamente a 1 millón de empleos con respecto a niveles prepandemia, pero cuando hablamos de que la pandemia también dejó desempleados a más de 8 millones de mexicanos que estaban ya en el sector informal, por eso digo que es muy complicado, pero las cifras oficiales de desempleo y niveles de empleo oficiales pues están parecido a que en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que estaríamos a meses de estar a niveles prepandemia, pero insisto, la brecha de los empleos informales que se perdieron en la pandemia seguramente nos tardaríamos más en recuperar el pleno empleo, los niveles que se tenía prepandemia, ¿no? Como les decía, veo una sana relación, a pesar de que ha crecido mucho de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Prácticamente en el 2018, la administración pasada deja esta relación deuda-PIB en 44%, es decir, debíamos 44 centavos por cada peso, y hoy esa relación deuda-PIB ha crecido a 51%, es decir, a 51 centavos por cada 100. Hay países que den mucho más de su 100%. Estados Unidos debe mucho más del 100%, Japón debe mucho más del 100% y muchos países en Europa deben mucho más del 100%. El problema no es cuánto debes con respecto a tu PIB, el problema es cuánto debes con respecto a tu PIB y cuánto recaudas. Como nosotros tenemos una recaudación muy bajita con respecto al PIB, también una recaudación evidentemente que habla de esta economía formal, que está más o menos en promedio en 15% con respecto al Producto Interno Bruto, es por eso que no tenemos muchísimo más margen de maniobra. Si esta relación deuda-PIB más o menos se mantiene y no crece de manera fuerte, que yo creo que se puede mantener todo este año y evidentemente el año entrante, deberíamos de conservar la calificación que hoy tenemos, que nos pone todavía en grado de inversión. Una de las cosas que me alarma y que este gobierno no ve y que sí ve la Secretaría de Hacienda y que sí ve el Banco Central y que sí entiende el presidente, me queda claro que sí lo entiende, pero que a veces a nivel comunicación se desprestigia mucho a las calificadoras, incluso se ha hecho una campaña como de contraatacar a lo que dicen Fitch, Moody's, etcétera, Standard Poor's. Pues me parece un poco ocioso. ¿Por qué? Pues porque si perdemos el grado de inversión, pues sí, sencillamente muchos países por mandato dejan de invertir en México. Entonces, conservar el grado de inversión desde mi punto de vista es fundamental, es una condición que tenemos que verla evidentemente como forzosa y que pues espero simplemente sea un ejercicio de las mañaneras o de alguno que otro por ahí diputado o senador que no tiene ni idea de lo que está hablando cuando habla mal de las calificadoras, porque en el momento en el que perdemos el grado de inversión, pues perdemos quizás no solo 10 billones, como ya perdimos este año, podríamos perder 30, 40 o 50. Y si eso ocurre, pues el tipo de cambio se puede ir a 23, a 24 o a 25. Entonces, es fundamental conservar las finanzas públicas sanas, es fundamental mantener el grado de inversión.
Cifras no muy alentadoras de México. La inversión extranjera directa pronosticada para este año está en 31 billones. Ahorita, para ponerlos un poquito en el contexto, pues países similares a México en inversión extranjera directa reciben cerca de 70, 80. Países que tienen una economía similar en cuanto a tamaño a la nuestra, 70, 80 billones. Nosotros estamos en una casi tercera parte de eso. Se pronostica para el 2022 33 billones. Es aquí en donde es fundamental y en donde es tan relevante estas decisiones que yo calificaba como equivocadas, por ejemplo, de la cancelación del Naim, de las consultas a mano alzada, de no tener un marco jurídico pues que le ofrezca a los extranjeros suficientes garantías y condiciones de estabilidad como para llegar a poner ladrillos y procesos productivos en nuestro país, que en su momento fue tan popular. Para ponernos en contexto, antes las ventas por petróleo superaban los 25 billones de dólares y la inversión extranjera directa andaba sobre 25 billones de dólares también, ha crecido un poquito, pero dentro de esta cifra de inversión extranjera directa también cuentan las utilidades de las empresas extranjeras que se reinvierten en nuestro país. Un Volkswagen, un General Motors, un Toyota, cualquier empresa transnacional que se les ocurra, que no todo el dinero que ganan y generan en México se manda a sus casas matrices, todas esas utilidades reinvertidas se insertan en esta cifra de inversión extranjera directa. ¿Por qué deberíamos estar buscando tener 50, 60 o 70 billones de dólares en este rubro? Porque no solo estaríamos contando con la reinversión de las que ya están, sino estaríamos atrayendo a nuevas a nuestro país. Hoy las remesas es por mucho, el concepto de mayor entrada de divisas a nuestro país. Y yo, a diferencia de muchos miembros de este gobierno, también, lejos de presumirlo, me parece un tema alarmante. ¿Por qué? Porque es gente que ha tenido que salir del país a falta de oportunidades y que nos está mandando cantidades exorbitantes de dinero que se agradecen, que en cierta forma contrarrestan estos 10 billones de los que les hablaba hace un momento que han salido y que pues todos estos 40 billones de dólares que están en la economía, son reales, se gastan, llegan a familias de hogares mexicanos y como dicen, si no están sentados, siéntense porque el año entrante estamos esperando cerca de 50 billones de dólares, y Estados Unidos crece según las proyecciones que tenemos, en remesas. Es ya prácticamente 2.5 veces las ventas de petróleo. Yo recuerdo hace no mucho, era el doble las ventas de petróleo contra las remesas, hoy son el doble las remesas contra las ventas de Pemex. Impresionante. Las reservas internacionales bien, no hemos tenido oportunidad de acumular mucho más, pero se han mantenido cerca de 200 billones de dólares. Para ser precisos, el saldo el día de hoy es de 198 billones. Por ahí hay quienes dicen que tenemos mucho saldo en reservas para el tamaño del Producto Interno Bruto. Yo pienso que no, yo pienso que estamos apenas en el límite, ¿no? Hay que recordar que en episodios de volatilidad, cuando se ha echado mano de las reservas, se acaban y se acaban muy pronto. Entonces, no sé si recuerdan en el 2008, cuando se trató de estabilizar el tema del tipo de cambio, pues prácticamente en 3 semanas nos gastamos 50 billones de dólares de las reservas, ¿no? Entonces, fácilmente estos 198 en un episodio de volatilidad puede bajar a 148 y entonces ya no estás tan holgado como pensabas, ¿no? Entonces, sin duda las reservas tienen que seguir siendo un instrumento a uso y discreción del propio Banco Central. Por eso insistía tanto de la autonomía y de la importancia de que el antes secretario Herrera, próximamente banquero central, ejerza esa autonomía y mantenga la institucionalidad del Banco Central. Como les decía, la inversión de portafolio hoy sigue valiendo 243 billones de dólares. Hubo un momento en el que estuvo cercano a los 290 billones de dólares, o sea, hemos perdido una cantidad importante. Entonces, pues hay que cuidar y con el grado de inversión manteniéndolo, estos 243 no solo los podemos mantener, sino que los podríamos incrementar, perdiendo el grado de inversión los podríamos perder. Y por último, veo que en mi reloj me queda ya muy poquito tiempo. Quisiera yo platicarles, así como les platicaba y hacía alusión a la popularidad del presidente Biden y cómo está relacionado esto con la economía, con las finanzas, con los negocios y con las señales que manda un país para atraer inversión y para tratar de activar el círculo virtuoso de la economía. Pues la cuestión política en México, la aprobación del presidente sigue siendo enorme, sigue siendo de 61%, nos guste o no, pues ha sido una gestión en donde el nivel de comunicación que tiene el presidente con el pueblo bueno y sabio, como le llama él, pues lo sigue queriendo mucho. La política distributiva de los ingresos es altamente social, lo fue también en administraciones pasadas, no es alarmantemente más ahora que antes, sí es más,
pero evidentemente yo creo que el principal ingrediente para tener esta popularidad es por la política social. Es una política pues, que distribuye mucho dinero a diferentes programas, ¿no? Pensiones, ninis, madres solteras, y diversos programas que pues le hacen llegar mucho dinero a muchos hogares, y pues cuando te llega más dinero del que te llegaba, todo lo demás no importa y para ti el presidente lo está haciendo bien. Entonces, como les decía, va bien en programas sociales, en encuestas también les parece que ha manejado bien el tema de la educación, aunque no me lo crean, en encuestas también aprueban el manejo de la pandemia. Y evidentemente el sector salud, a pesar de los escándalos y de los temas que oímos de las vacunas, de los niños que no tienen medicamentos para el cáncer, etcétera, sale bien librado en las encuestas en materia de salud y manejo de pandemia, y sale bien librado también en combate a la pobreza. ¿Dónde está mal parado y dónde sale por debajo del 40% de la aprobación? En el combate a la corrupción, este tema que ha sido bandera y insignia de la 4T, en donde pues, puede pasar todo, pero la corrupción ya se acabó, ahí sale muy mal, el combate a la corrupción sale mal. La economía, pues evidentemente no puede salir bien cuando los 2 años en los que van en el poder han sido negativos. La inseguridad o la falta de seguridad también sale bastante mal, y el combate al crimen organizado, pues evidentemente también va en ascenso, ¿no? A pesar de todo esto, y viendo y empezando a pensar en lo que puede ocurrir en 3 años en nuestro país, hoy se antoja muy complicado quién le pueda quitar a Morena la siguiente presidencia, ¿no? Hoy cuenta con una popularidad de aprobación de que si hubiera elecciones volverían a votar por Morena el 43% de la población, por el Partido Verde el 4% de la población y por el Partido del Trabajo el 3%. Esto quiere decir que el 50% le estaría dando su voto a Morena, Verde y PT. Y en el caso de la oposición, PAN 20%, PRI 19%, PRD 3% y Movimiento Ciudadano 5%. Juntando estas 4 fuerzas políticas, llegamos a 47%. Entonces, pues sí, sigue siendo muy fuerte el movimiento del presidente y de Morena. En términos de popularidad, ¿quiénes podrían ser los más probables presidentes si mañana hubiera elecciones? Les voy a leer los 8 primeros lugares. Claudia Sheinbaum en primer lugar, Marcelo Ebrard en segundo lugar, Margarita Zavala, aunque no lo crean, en tercer lugar, Ricardo Anaya, cuarto lugar, Ricardo Monreal, quinto lugar, Alfredo del Mazo, sexto lugar, Mauricio Villa, séptimo lugar, y Enrique Alfaro, octavo lugar. ¿Por qué es importante esto? Pues porque hablando de proyecciones y hablando de futuro y hablando de visión, pues empezamos por necesidad a tener que ver hacia dónde vamos y cómo quedaríamos de cara a la siguiente transición, de cara a la siguiente elección, y pues claramente hoy sigue siendo Morena por mucho la fuerza más importante, y también seguimos viendo una oposición francamente débil.